porque hoy estamos publicando y le vamos a poner aquí en la portada para que usted pueda ver el tema, un tema muy importante, relevante, que le ha dado muchísimo seguimiento desde hace muchos años Juan Alberto Zedillo. Un tema que tiene que ver con Allende, con este poblado de Allende en el estado de Coahuila. Un juez ordena la reparación del daño a víctimas de Allende, de esa masacre que hubo en Allende, Coahuila, y la SEAP se ampara y se niega pues a dar la reparación del daño, pues estirando los dineros a lo más que pueda, a pesar de que ya hay una orden desde hace 4 años, y pues Jesús González Esmal, que es el abogado de los familiares, pues metieron un amparo que ya fue aceptado por un juez, y esto pues obliga a la SEAP a que ya dé la reparación del daño, y la SEAP pues está queriendo ganar más y más tiempo estirando este caso, Violeta, de esas cosas incomprensibles que tenemos en el país, pero que está sucediendo. Pues sí, muy, muy grave y bueno, como lo describe Juan Alberto Zedillo, pasaron muchos años primero para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos respondiera y luego, bueno, la CEAP se ampara para no dar pues cobijo y amparo a las víctimas, ¿no? Principalmente, además, como dice Jesús, son mujeres, el abogado, y bueno, pues eso es una lamentable, Ernesto, ya vivieron una situación trágica y siguen viviendo la tragedia, Ernesto. Así es, Violeta, y de eso vamos a platicar, si es que logramos establecer la comunicación. Cristian, no sé si es factible hacerlo vía telefónica o algo, porque sí entiendo que no me advirtió Juan Alberto Zedillo, pues van a tener que explicarle para cómo entrar, así que me quedo pensando que tal vez ni siquiera tiene el Zoom instalado, así que esa es una posibilidad. Está en llamada. ¿Ya se encuentra con nosotros? Sí. Ahorita sí te escucho. Ya estamos escuchando al abogado Jesús González Esmal, y que nos da mucho gusto que nos haya tomado la llamada. Jesús González Esmal pues está en Coahuila y es el abogado de las víctimas del caso de Allende. Don Jesús González Esmal, pues desde el 2013, si no mal recuerdo, fue la última vez que lo entrevisté. Estaba usted como candidato para la alcaldía Benito Juárez, me acuerdo en esos entonces, si no estoy mal con la fecha. Y acá estamos la doctora Violeta Núñez y un servidor, Ernesto Ledesma, enlazándolo precisamente sobre este artículo que estamos publicando en Rompeviento de Juan Alberto Zedillo, que le hace una extensa entrevista sobre este dramático e inexplicable caso de Allende, de esta masacre de Allende. Inexplicable me refiero a que hayan pasado ya tantos años y no hay reparación del daño. Don Jesús, buenos días. Gusto en saludarte y a Violeta también. En efecto, es una de veras condición inaceptable, inadmisible, casi insólita, que unas víctimas que desde 2011 padecen un calvario de pobreza, abandono, de total indiferencia de parte del Estado, pese a que hay una ley de protección a víctimas y una comisión nacional encargada de ellos, y que tienen que recurrir desde 2011 a hoy 2023, 12 años después de un sufrimiento pues insoportable, acuden a un amparo. El juez de distrito, la juez de distrito, porque era una mujer, del quinto de distrito federal, les concede el amparo y les protege para que la Comisión Nacional de Atención a Víctimas les resarza el daño, les repare el daño
y que cumpla pues con las obligaciones que la ley le impone. Y sin embargo, esta comisión, lejos de atender el mandato de un juez federal, la sentencia de un amparo, recurre a una revisión. Es decir, a decir, no estoy de acuerdo con esta resolución y impugno su sentido y la obligación que me impone de cumplir con la ley y, por lo tanto, que le pide a la juez que deseche claro que le otorgó. Esto es insólito. En realidad están revictimizando a quienes fueron víctimas y se sentían protegidas por un Estado que tenía pues responsabilidad y sentido del deber respecto de ellas. Ahora bien, hay que recordar en este pues trance tan difícil lo que fue ese 2011 en la ciudad de Allende, Coahuila, donde fue una situación impresionante. Primero, en el contexto político, pues estaba gobernado por uno de los Moreira, Humberto Moreira, el antecesor de Rubén, hoy secretario nacional del PRI, nada menos. Ese moreirato, como le hemos llamado los coahuilenses, que duró 12 años, pues fue fatal. Fue un tiempo en la que pues se encargaron de extraer de las arcas del Estado recursos inimaginables, y por otro lado propiciar un estado de violencia y un cobijo a las distintas sectas y arcos de cárteles del narco, como fueron el de los Zetas, que se apoderaron de una gran parte de los municipios del norte de Coahuila, puesto que pues son municipios fronterizos y permitían escalar la droga fácilmente al otro lado del río Bravo. Entonces, el hecho se propició por yo le podría llamar una colusión entre el gobierno federal y el gobierno estatal y el gobierno municipal. ¿Por qué? Porque, pues, entre otras cosas, estaba una guarnición de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército en Piedras Negras asentada, y esta población de Piedras Negras fronteriza directamente era pues un punto de convergencia de los Zetas y de colusión con las autoridades estatales y federales, y nunca pues esta nacional, como ahora se dice que sea el ejército, intervino para defender a la población civil, que a unos cuantos kilómetros que se encuentra la ciudad de Allende fue arrasada con metralletas y con toda clase de armas de alto poder, y derribadas una cantidad muy alta de viviendas para sacar a los habitantes y hacerlos huir. Y se cuenta que en aquellos tiempos, incluso no hay precisión de las víctimas mortales, pero fueron más de 200 muertos los que en el saldo de este asalto murieron o quedaron sin vida, y que hay muchísimas consecuencias, es decir, de víctimas revictimizadas que viven un calvario al estar pidiéndole a la Comisión Nacional de Víctimas que atienda sus demandas, puesto que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquel entonces, que no estaba como está ahora en manos de la señora Piedra Ibarra, y que entonces sí atendía pues las demandas de las personas afectadas que eran vulneradas en sus derechos humanos esenciales, y que esta comisión de víctimas emitió la recomendación en donde se obligaba al gobierno estatal, al gobierno municipal, que atendieran a estas víctimas. Era evidente que, como se trataba de un caso insólito y que implicaba a los tres niveles de autoridad, porque
tanto la municipal como la estatal y la federal estaban implicadas en omisiones graves y colusiones con los miembros del cártel de los Zetas en perjuicio de la población de la ciudad de Allende y de otros municipios contiguos, por cierto. Fueron muchos más los que arrasaron los Zetas y los que dejaron realmente depredados y en condiciones de muerte y de sangre y de dolor y de sacrificio, que es inimaginable lo que pasó en aquellos tiempos. Bien, entonces transcurren los tiempos, las víctimas, mujeres, tuvieron algunas que huir al lado americano donde tenían parientes o quienes las protegieran en el estado de Texas por unos meses y por un tiempo, y después pues estar deambulando alrededor de la Comisión Nacional de Víctimas pidiendo citas. Querían ver al propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que aunque la Comisión Nacional de Víctimas es un organismo descentralizado, no obstante pertenece al sector del subsecretario de Derechos Humanos Encinas, y que les abriera la puerta para explicarles por qué los habían abandonado y por qué no atendían la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que entonces presidía Luis Raúl González Pérez, que está a cargo de este trabajo tan importante como es la defensa de los derechos humanos. Y resulta que ellas, pues, por fin logran interponer un amparo para que cumpla la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta comisión es increíble que se negara a hacerlo y le quisiera trasladar a la Comisión Nacional, a la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, la responsabilidad de la indemnización y de la pensión de salud y de auxilio psiquiátrico y psicológico a las víctimas. Y claro, la Comisión Estatal de Coahuila dice, oye, no es responsabilidad mía, visto que era un caso de tan insólita dimensión y que implicaba autoridades federales, estatales y municipales, era competencia, como ocurrió en el tiempo que la trajo la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Y ahora esta Comisión Nacional de Víctimas, pese a que el juez la obliga a cumplir con lo que la ley establece, ahora interpone un recurso contra las víctimas, es decir, vuelve o repite la victimización o las revictimiza, como hoy se dice. De modo que estamos pues en un campo de terrible, sea o no disponibilidad de recursos, lo cierto es que es inaudito, inaceptable. Perdón por lo amplio de esta explicación, pero sí me interesaba mucho pues precisar el contexto en el que esto ocurre. No dejo de reconocer que el que estaba entonces a cargo de la zona militar en Piedras Negras es ahora el secretario de la Defensa Nacional. Esto también habla mucho de lo que ocurrió en aquellos tiempos, que fue un caso, por cierto, internacional, que Netflix incluso hizo un amplio documental para ilustrar que esa noche que ocurrieron los hechos, incluso los Zetas liberaron a los reclutas que estaban en el reclusorio de Piedras Negras, que estaban a cargo de la supervisión de la policía militar, y que sin embargo lograron abrirles las puertas, los subieron en camionetas y les dieron metralletas para deshacer la ciudad de Allende. Entonces, pues esto es un hecho realmente trascendente, histórico, que nos pone frente al mundo pues en una condición de pobreza en la materia de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias, abogado Jesús González Esmal, gracias y muy buenos días, y gracias por esta explicación tan amplia. Yo tendría dos preguntas que se tejen. La primera es por qué la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV, no cumple, ¿no? ¿Qué es lo que hay de fondo que lleva incluso a ampararse? Y esto tejiéndolo con otra pregunta, usted y Juan Alberto Zedillo señalan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emite esta orden,
pues no es vinculante, pero sí tendría un instrumento a través del Senado donde se pudiera obligar a la SEAP a cumplir esta orden. Si nos puede explicar ambas, por favor, abogado Jesús González. Gracias. Sí, gracias. Mire, ¿por qué tuvieron que acudir o tuvimos que acudir a la interposición del amparo? Porque las autoridades administrativas, tanto de la Subsecretaría de Derechos Humanos como la misma de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, guardaron silencio, sordera, ciegas a cada promoción que se hacía para que las atendieran. Fueron muchas veces a Coahuila. Yo solicité entrevistas con la presidenta de la Comisión de Atención a Víctimas, con el propio subsecretario, y nunca fueron escuchadas. De modo que agotaron todos los recursos previos, y cuando ya no hubo otro, es que tuvieron que acudir al amparo. Y es cierto, o no es cierto, mejor dicho, es categórico que no es cierto que no sea vinculante el mandato o la resolución del amparo con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. El amparo, el juez federal les ordena. Déjeme, si quiere, explicar un poquito, porque es un tanto técnico, cómo primero la juez que manejó, bueno, el juez después estuvo en su lugar el secretario de Cuenta, Jonathan Terrazas. Él varias veces requirió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que respondiera como autoridad responsable al amparo que habían interpuesto las víctimas contra la Comisión Nacional. Y esta Comisión Nacional estuvo dándole largas y no contestaba y pedía plazos y no contestaba y pedía plazos, y finalmente dijo: es que nosotros no tenemos obligación, la obligación la tiene la Comisión Estatal del Estado de Coahuila, que cuando los hechos ocurrieron en 2011 no existía la Comisión Estatal de Coahuila, y por lo tanto era la Comisión Nacional la que tenía el deber. Pero todavía después, cuando ocurrieron los hechos y que nació la Comisión Estatal, la Comisión Nacional atrajo el tema porque implicaba a los tres niveles de autoridad: local, municipal y federal. Entonces no había duda, pero se quiso sacudir la obligación diciendo que no era la propia, no era la competencia atender a esas víctimas de Coahuila. Y entonces el juez de distrito le pidió a Coahuila que dijera si ellos asumían esa responsabilidad para cumplir con las víctimas. Y Coahuila dijo: yo no la puedo asumir porque nunca la tuve en mi competencia. Fue siempre la nacional que la trajo quien debe cumplir ese deber. Bien, hecho esto, el juez les impone que cumplan con la ley, es decir, que las atiendan, que no las abandonen y que sobre todo también resarzan los daños ocurridos y las indemnizaciones que les debieron de haber pagado durante todos estos 12 años. Y cuando esto estaba ya mandatado por un juez federal, tenía que cumplirse. No es que no fuera vinculante, es imperativamente obligatorio, y por eso hoy interponen una revisión contra esa resolución del juez en un recurso que se llama de revisión contra el amparo. Ya, pues don Jesús González Esmal, le queremos agradecer muchísimo que nos haya tomado la llamada, esta explicación que bien vale la pena. Increíble que la SEAP se ampare, se haga alguna impugnación para alargar los tiempos o los plazos. Es una lástima y una pena la conducta de esta autoridad. Así que bueno, le vamos a dar seguimiento a ver qué es lo que se termina resolviendo. Vamos a solicitar, le aviso también, una entrevista con el titular de la SEAP, a ver si nos toman la llamada. Por lo pronto le agradecemos mucho, don Jesús, le mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Igualmente para ustedes, y mis felicitaciones por su interés y su labor periodística tan de avanzada. Muchas gracias y buenos días. Gracias, abogado. Buenos días. Gracias, buenos días.